¿Qué podría suceder, por ejemplo, si su ex esposo fallece y no tiene ningún testamento, pero sí tiene bienes, pero también tiene otra familia? Y entonces usted se preocupa no solo por usted, sino también por sus hijos. Bueno, lo que corresponde es que esta persona tenga claro que los hijos siempre están en las mismas condiciones, independientemente si existe o no existe otra familia. Hijo es hijo y es hasta la eternidad, como dicen, ¿verdad? Entonces, no tiene que preocuparse si realmente tiene otra familia, si hay algún tipo de herencia que repartir en este caso, ¿verdad? El asunto es qué tan dispuesto haya estado esta persona, ese padre de familia, para haber repartido esa herencia con anterioridad o si tienen que ir a disputarla posterior a su muerte. 9:09 de la mañana. Atención a este tema que le vamos a presentar. Señora, ¿usted se ha puesto a pensar qué podría suceder, por ejemplo, si su ex esposo fallece y no tiene ningún testamento, pero sí tiene bienes, pero también tiene otra familia? Y entonces usted se preocupa no solo por usted, sino también por sus hijos, porque nadie, por supuesto, quiere quedar desprotegido de ninguna forma ante una situación como estas. Vamos a conversar sobre este tema con el licenciado Boris Molina, que es un experto, y lo invitamos hoy acá a la revista para desarrollar el tema. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Fabiola, y a toda la teleaudiencia. Muy contento de estar aquí como siempre. Muchas gracias. Ya le presenté el panorama, le hice un resumen. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que amerita bajo esta circunstancia? Bueno, lo que corresponde es que esta persona tenga claro que los hijos siempre están en las mismas condiciones, independientemente si existe o no existe otra familia. Hijo es hijo y es hasta la eternidad, como dicen, ¿verdad? Entonces, no tiene que preocuparse si realmente tiene otra familia, si hay algún tipo de herencia que repartir en este caso, ¿verdad? El asunto es qué tan dispuesto haya estado esta persona, ese padre de familia, para haber repartido esa herencia con anterioridad o si tienen que ir a disputarla posterior a su muerte. Eso es muy importante, retomar este tema que usted acaba de decir de los hijos. ¿Qué tan respaldado está mi hijo? Los hijos sí o sí tienen derecho a... Claro, los hijos siempre y cuando sean menores de edad o que estén entre los 18 y los 25 y estén estudiando, porque podrían tener potencialmente el derecho a la pensión alimentaria y entonces podrían hacer valer ese derecho en la sucesión de la persona fallecida. Sí. Hijos de diferentes matrimonios, de diferentes relaciones, llámese así, ¿verdad? Es indiferente. Es indiferente, sí. Exacto. Siempre ya todo aquello, Fabio, la del hijo legítimo, ilegítimo. Sí, ya eso quedó atrás. Todo eso pasó a la historia. Sí, es muy importante que usted nos pueda explicar esto, los derechos de estos hijos para que no queden pues desamparados, ¿verdad? Porque obviamente implica mucha responsabilidad los hijos y es importante que la gente entienda, ¿verdad?, cómo puede reclamar ese derecho. Sí, claro. Si es menor y si es mayor de edad. Si es menor, tiene una protección absoluta porque es una protección de carácter constitucional y convencional. Y los tratados internacionales que tienen que ver con los niños protegen absolutamente a hasta que cumple los 18 años y entonces los protegen ¿en qué forma? Tienen que garantizarles su manutención, ¿verdad? Entonces, si tenemos un papá, digamos, que no pensó en ese hijo y le dejó todo a la gente que estaba en el segundo matrimonio, por decirlo de alguna forma, entonces la ley se va a encargar de proteger a ese niño que quedó al descubierto, de tal forma que dice, no, mire, usted podía disponer hasta que le garantizara esa manutención a este niño. Después de ahí puede disponer lo que quiera, pero primero garantice la manutención de sus hijos menores. ¿Y después de los 18 cómo procedería? Después de los 18 tendría que demostrar que efectivamente está estudiando, tiene un compromiso realmente académico y todo para poder hacer valer ese derecho también, que lo pueda hacer frente a la sucesión. Ahora, hay dos escenarios también. Uno es que realmente haya dejado un testamento, ¿verdad? Y no esté incluido. Y otra es que de todas formas no haya ni testamento ni tampoco esté incluido. ¿Cómo podría el responsable, porque no necesariamente tiene que ser la madre, sino la responsable del menor, la persona responsable, reclamar ese derecho del hijo? Hay un lamentable tercer escenario, y es que no haya dejado nada y no tenga nada que haber dejado. Entonces ahí sí, lamentablemente, ese pobre niño quedaría
como Sí. decían nuestros abuelos, al garete, ¿verdad? Sí. Pero en el supuesto de que efectivamente sí tuviese algo y no se lo haya querido dejar en protección de ese niño que quedó al descubierto, entonces la ley obliga a la sucesión a hacerse, digamos, el Cargo. obligado alimentario de esa persona menor o de ese estudiante hasta los 25 que haya quedado al descubierto. Eso es importante también. Se abre un proceso sucesorio, ¿verdad? Correcto. De parte de la familia y de ahí también, según las autoridades y demás, se elija a la persona albacea, que es la encargada de todos los bienes, de El administrar los albacea va a bienes. ser, digamos, el representante de esa sucesión. Es muy importante, Fabiola, porque a veces el albacea confunde su rol y piensa que puede disponer como quiera de los bienes. No, tiene que hacerlo en resguardo de la sucesión. Por ejemplo, un albacea no podría venir a desconocer los derechos alimentarios de un menor o de una persona que, a pesar de que es mayor de edad, está todavía bajo las condiciones legales de poder tener pensión alimentaria. Entonces, el albacea es un administrador de los bienes del difunto, no es el dueño de los bienes. Entonces los responsables de esos menores tendrían que hacer el proceso contra, no sé si esa es la palabra Exactamente. indicada, contra el albacea. Contra la sucesión. Y el albacea, como es el que representa, tendría que ser el que contesta. Es muy importante que esos representantes no necesariamente tienen que ser los tutores oficiales. El Patronato Nacional de la Infancia, por ejemplo, podría en una acción directa presentar ellos esa pensión alimentaria si ese menor no es, digamos, protegido por su mamá o por su papá o por la persona que está a cargo, ¿verdad? De hecho, usted me comentaba también que la persona representante de esos menores incluso podrían impugnar un testamento. Es correcto, sí. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que, por ejemplo, en ese testamento no le dejó nada a esa persona menor de edad. Entonces hay que impugnarlo para decir, no, mire, un momentito, de todo ese haber patrimonial que hay ahí, es decir, de toda la herencia, tienen que guardarme a mí el equivalente a la manutención mía durante los próximos 15 o 20 años del tiempo que le falte a ese niño para tener el derecho. Hay casos, Fabiola, en que, por ejemplo, la herencia se calcula, se hace una proyección que apenas va a alcanzar para la manutención de eso. Entonces el resto de las personas van a decir, ya, mire, pero él me lo dejó a mí. Sí, pero él tiene prioridad, el niño tiene prioridad. La ¿Sobre alimentación, quiénes? sobre cualquier otra persona, incluso sobre la esposa, ¿verdad? Entonces eso es absolutamente claro, ¿verdad? Que esa herencia que se supone que él podía disponer en el testamento tiene la gran excepción, lo que nosotros llamamos la libre testamentifatio, es decir, la libertad de testar tiene una limitación que se encuentra precisamente con los menores y con los incapaces. Usted como persona, usted como madre, usted como padre, está obligada no solo a mantener en vida, sino a garantizar esa manutención después de su muerte a los hijos menores o incapaces. Y ya que usted habla de eso, entonces le pongo un ejemplo. Una persona que sí, que tiene su segundo matrimonio, o tal vez incluso es su primero, pero nunca se separaron y después tuvo otras relaciones, ¿verdad? Y tal vez tuvo también hijos con diferentes personas y le dejó todo a un hijo, al hijo del matrimonio, por decirlo así. Y los otros hijos tal vez quedaron desprotegidos. Todos esos hijos tendrían los mismos derechos que el hijo del matrimonio. Entonces, si son menores, ¿verdad? Aquí sí tenemos que estar claro que Sí, si son resaltar siempre eso. ya mayores, y por ejemplo mayores de 25 años, no pasa como en otros países, como en España, que tienen una cuestión que se llama la legítima, que quiere decir que los hijos, independientemente de la edad que tengan, siempre van a tener derecho a una parte legítima de la herencia. En este caso no. Si son mayores de 25 o son mayores de 18 y tienen profesión o tienen trabajo propio y no ocupan pensión, entonces perfectamente pueden ser desheredados. Bueno, incluso tal vez a veces ni siquiera pueden estudiar porque no tienen los recursos. Correcto, ¿Verdad? para Entonces eso se es ven la pensión, obligados a justamente. trabajar. Sí, pero, bueno, eso es muy importante, porque a veces Sí, ¿cómo creen que porque un demuestran? muchacho Ajá. está trabajando de los 18 a 25 años y dice, no, él tiene su propia plata, que a ver cómo se Claro. paga. No, está trabajando justamente Porque necesita usted no le pagarse pagaba los la estudios. pensión. Pero en el momento en que usted paga la pensión, él tiene la oportunidad
o de dejar de trabajar o que ese trabajo se convierta en un complemento para las otras necesidades que tiene. ¿Y cómo podría entonces esta persona, este menor, bueno, perdón, ya mayor de edad, demostrar que sí va a retomar sus estudios, de llevar comprobantes, puede seguir trabajando sin problema? Tiene forzosamente que llevar esos comprobantes, la matrícula, los cursos, el rendimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otro punto importante también, Fabiola, que no se nos quede por fuera, porque lo hablamos bastante fuera de cámaras, es el tema de las sociedades, ¿verdad? Que muchos evasores tienden a través de las sociedades a ocultar sus bienes. De ocultar esos bienes, pero realmente ya es un timo muy viejo, ¿verdad? Acaba de crearse, gracias a Dios, uno de los éxitos más grandes del Poder Judicial, lo que se llama el Tribunal de Apelaciones de Pensiones Alimentarias, que está funcionando en este momento en San José para todo el país, bueno, para algunos de los circuitos judiciales, pero la idea es que ya del 2024 sea un solo centro de apelaciones para todo el país. Y está funcionando de maravilla. Te están sacando unas resoluciones, pero buenísimas. Una de ellas tiene que ver con este tema de la unificación de los criterios en materia de sociedades. Entonces, es una sentencia que dictó la doctora Maureen Solís, que es magistrada suplente también de la Sala Segunda, en lo que tiene que ver con el velo societario, es decir, ellos descubren a través de esta resolución que una persona utiliza las sociedades como mampara para, por ejemplo, tener un carro, tener bienes, poder hacer viajes, etcétera, etcétera. Entonces, todo su patrimonio real está diluido en 10 sociedades y él reporta un salario mínimo, ¿verdad? Y entonces dice, mire, yo no tengo ni para vivir, pero qué extraño, pero anda un Rolex, anda una Reina del Año, tiene una casa en la playa y se da los viajes que le da la gana. O sea, usted no podría tener esa vida si no es a través de las sociedades, que en este caso particular esa misma persona lo presentó como prueba, pero podría el juez hacer lo que se llama ese levantamiento societario para descubrir quiénes son los verdaderos dueños de esas sociedades, cuál es la magnitud, el patrimonio que realmente se tiene y quién lo aprovecha. Entonces, si eso se hace en detrimento de los derechos de un menor de edad o de un incapaz para no pagarle la pensión alimentaria, ahí está la clave para poder descubrirlo y sacarlo a la luz y quitarle lo que no le pertenece porque le pertenece a esa persona que lo necesita. Pues qué bueno que eso está pasando. Sí. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos el día de hoy en la revista. Son las 9:20 de la mañana. Seguimos con otros temas hoy lunes.